Vale, ¿le doy ya? Ya está. Ok. ¿Y yo cuando entro? Tú no entras, Santi. Cuando tú quieras, cariño mío. Llamada a pista, episodio 83. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, Maribel, buenos días. Buenos días, Willy. Santiago Godoy, buenos días, Santi. Yo no me canso de decir que me encanta madrugar para hacer este programa. ¿Verdad? Podríamos decir aquello de buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo lo estés escuchando. Nosotros jugamos con la magia de la radio, este elemento mágico, el falso directo. Que, claro, teóricamente el programa sale el viernes por la mañana. Evidentemente no grabamos el viernes por la mañana. Y esto a veces descoloca a nuestros presentadores. Si Yo lo de grabar descolocado 12 estoy. horas después, no... ¿Has dicho colocado o descolocado? No, a mí yo estoy colocado siempre, ya lo sabes. Pero no me descoloca. No, y nosotros que te lo agradecemos. Bueno, antes de empezar con el contenido de hoy tenemos una entrevista muy interesante, pero tenemos que recordar que una vez más, una semana más, un programa más, tenemos aquí a Fencing Fan Neps con nosotros, fencingfan.com. Iba a decir, las puntas que nos saltan, los tornillos que nos saltan y que nos ayudan a garantizar ese maravilloso tocado. Ricardo Arberas nos acompaña una vez más como patrocinador de Llamada a Pista. Yo Mira, siempre yo te salto. digo que he probado ya los NEPs, me lo preguntó Ricardo, los NEPs de florete. Y se me ha roto el florete, primer florete de la temporada, y los tornillos en su sitio. Los he cambiado de florete. O sea, efectividad 100%, oye. Mira, Pues entonces yo tendremos que empezar a pedir a Ricardo que forje hojas de espada y de florete. Sí, con el material de los tornillos, por favor, una hoja para mí. salto cada vez que pongo un NEPS. O sea, es el único salto que pego. Pongo un NEP y hago un yujú. De felicidad, ¿no? De lo fácil que es. Claro, hay que celebrar lo fácil que es poner el NEP en la punta. Que fíjate que esto es como casi como el Kleenex, ¿eh? O sea, el concepto NEP sobrepasa el producto. ¿Os habéis fijado o no? O sea, ya le llamamos el NEP. O sea, no es el tornillo de... No, es el NEP. Nepito. El nepito, El el nepito, nepito. claro. Pero es como, ¿sabéis cuándo me pasó a mí? Me pasó con lo de Uralita. ¿Sabéis lo de la Uralita? No, pero creo que nos lo vas a explicar ahora. Sí, bueno, es que Uralita es la marca del que hace las chapas estas de esto. No es Uralita, el material. Sí, el material no es Uralita, la marca es Uralita. Es como decir, me voy a tomar una aspirina, aunque sea un ibuprofeno o lo que sea, ¿sabes? Es de la marca ha sobrepasado el producto. No ha quedado tan bien como pensaba, ¿no? Sí, es como el pamimos, es una resignificación. Eso en lengua, quien haya estudiado lengua, se utiliza. De un nombre propio a un nombre común. Ya es un nombre común. Pues vamos a hacer los NEPs un nombre común. Que sean todos tornillos NEPs. Exacto. A partir de ahora lo vamos a llamar NEPs y aquella cosa antigua que poníamos antes a las puntas y se nos saltaba. Esto sería el otro concepto. Esa mierda que poníamos antes y que era como pegarle a un padre, ¿sabes? Es como que se te caían con el sudor, con los nervios, tal. Eso, cosa tercermundista del pasado, ¿eh? Totalmente. Y lo que no es del pasado, pero sí que viene del pasado al futuro, y no hablo del DeLorean, son los mecenas. Que es increíble. Los mecenas que vienen del Renacimiento para apoyar este podcast con su apoyo mensual maravilloso que nos permite también seguir patrocinando este programa de una manera diferente, desde otra perspectiva diferente y permitiendo a la audiencia que también pueda pues, aportar ese granito de arena que también nos ayuda.
Y recordemos que eso que se lleva a cada mecenas, cada vez que inicia un mecenazgo. 3 cosas. ¿A cuál mejor? Al loro, que viene en curvas. Nos pueden enviar un audio y lo publicamos. Y os recuerdo, mecenas, que lo podéis hacer. Segundo, os nombramos en el programa. Tercero, y el más importante, podrás alardear de ello con tus colegas. Y hay uno más, el 3+1, cerveza asegurada con Maribel Matei. Y hasta aquí puedo leer. Sí, yo sigo manteniendo. Yo solo por eso pagaría. Pues ya estás tardando. Bueno, yo te Aunque digo yo una ya te cosa, invito a es que comer, depende de dónde, depende de También dónde te sea la invito. Eso es verdad. cerveza, igual te sale a cuenta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como sea en el centro de Madrid o el centro de Barcelona, en una terraza, no sé qué, no sé cuántos, hostia, a 5 euros te los dejas seguro de una cerveza. O sea, los tienes recuperados. No, Hombre, es el viaje lata del chino, nave ¿sabes? hasta Madrid. Lata del chino, tío. Bueno, ¿Ves? hombre, es Ya que le has quitado todo. Si un mecenas viene exclusivamente a Madrid a tomarse una cerveza conmigo, es que no le invito a una cerveza, No. o sea, le invito a todo lo que quiera él, o sea. O sea, Maribel, cuidado, Cuidado, que que está subiendo mucho el nivel, A ver, no. hostia. Hostia, se está viniendo arriba, Sí. Es la emoción de la fama, Santi. Ya. Claro, o sea, Sois mi este programa trampolín. está transformando a Maribel Matei. Para algo os tengo. Para que me sirváis de trampolín. Luego ya me olvidaré vuestros nombres, vuestras caras y ya está. Exacto, forma parte del plan. Esto forma parte del plan. Tú no lo sabes todavía, pero esto forma parte del plan. Bueno, patrocinadores y mecenas aparte, vamos con el contenido de hoy. Una entrevista a un personaje con una experiencia muy interesante a nivel internacional. Y de eso, de la esgrima en muchos sitios y de mucho más, hemos hablado hoy con Juan Ignacio Calderón. Dentro audio. Pues hoy tenemos en llamada pista a uno de nuestras personas entrevistadas, pues más polifacéticas y también más internacionales. Tenemos a una persona que tiene más de 30 años de experiencia en la esgrima y que ha sido tirador, ha sido árbitro, ha estado en el comité de arbitraje, ahora es entrenador, ha sido gestor y sobre todo lo que más nos llamó la atención de él es que ha sido todo ello en España, en Alemania y ahora en Estados Unidos, donde es entrenador de la Universidad de San Diego en California. Además, también, muy interesante, fundador de la Global Fencing Network y experto en marketing, que esto también es importante. Buenas tardes, Juan Ignacio Calderón. Buenas tardes, Maribel. Bueno, para mí son mañanas, que conste. Que me habéis sacado a las 7 de la mañana, está bien, no hay problema. Bueno, con todo lo que haces a lo largo del día, vamos, una cosita más, una entrevista. No pasa nada. Bueno, pues como decíamos, ahora mismo está en Estados Unidos. ¿Cómo estáis retomando allí la temporada? ¿Cómo se está gestionando esta crisis que nos afecta a todos en Estados Unidos? Pues hombre, supongo que parecido a lo que tenéis vosotros, con subidas y bajadas, rebrotes, polémicas e intentando, bueno, pues al final ir a poquito, abriendo pequeños niveles de actividades lo más que se puede y siguiendo un poquito las directrices que marcan las autoridades. Pero bueno, en el fondo también nosotros en California lo llevamos un pelín mejor que en otros estados y en concreto en la zona donde estamos nosotros aquí en San Diego, si quieres, incluso dentro de California, tampoco, digamos, hemos tenido una crisis muy grande. Se ha llevado relativamente bien, pero sí, tenemos todas las restricciones que estamos todos teniendo. Juan Ignacio, oye, antes de entrar en un tema que creo que es interesante que podamos desarrollar contigo, que es el tema de la esgrima o el deporte y la universidad, cuéntanos, ¿qué hace un español en Estados Unidos saliendo en un club de esgrima? ¿De dónde vienes y cómo llegas hasta allí? Pues hombre, dando tumbos por el mundo. Pero básicamente, si te digo mi historia vital así como en 30 segundos, pues yo empecé la esgrima un poco de rebote porque tenía un amigo en el colegio que se aburría, abrió las páginas amarillas, encontró un club de esgrima y me dijo, oye, ¿te vienes a ver, a chequearlo cómo es? Y dijo, pues voy. Y él no se apuntó y yo sí.
y así acabamos empezando haciendo esgrima en el Club de Esgrima de Madrid cuando estaba en la calle Alcalá, en el 120 de la calle Alcalá, en un 5º piso. Y estuve allí en mis inicios y al cabo de un par de años el que era nuestro entrenador pues tuvo una pequeña crisis vital y se dejó la esgrima brevemente para criar conejos en una granja, que siempre me acordaré, que es lo que quería hacer. La gente de la esgrima nunca deja de sorprenderte. Exacto, exacto. Y entonces la sala de armas del Palacio de Deportes, lo que es hoy la Sama, estaba ahí al lado. Y entonces él me recomendó que nos pasáramos allí. Entonces fuimos varios floretistas, porque yo empecé con el florete, y nos pasamos allí. Y ahí empecé a desarrollar mi carrera deportiva. También empecé a trabajar de monitor, lo típico, las clases de adultos, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues yo tuve mi pequeña carrera competitiva en aquella época. Yo siempre digo que ni fui ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, pero siempre muy involucrado, ¿no? También me involucré mucho en el arbitraje y en muchas otras cosas. Pero bueno, cuando acabé mi carrera universitaria y empecé a trabajar, pues también un poco por casualidad me surgió una oportunidad de irme a Alemania a trabajar en una empresa tecnológica. Y allí bueno, pues me fui. Empecé a trabajar allí, empecé en un club también local y es donde descubrí el lado oscuro de la espada, y porque el club solo hacía espada, y estuve 15 años en Alemania, involucrándome, bueno, con mi carrera profesional, pero también siguiendo involucrándome con la esgrima a diversos niveles. Y finalmente esa empresa en la que trabajaba es una empresa americana y me trasladaron aquí a San Diego, un poco para torturarme con el buen tiempo que hace aquí, el sol y la playa. ¿Dónde va a parar? Mejor en Alemania, ¿eh? Sí, sí. Y nada, pues aquí, yo me acuerdo cuando llegamos aquí, ya estaban mis hijos habían empezado a hacer esgrima, ya tenían 10 y 12 años y buscamos dónde vivir, que estuviéramos cerca de donde tenía que trabajar, cerca de un club de esgrima. Esos eran los dos parámetros. Y empezamos aquí y volví a involucrarme otra vez mucho más en el club de esgrima, empecé a dar clases, empecé a ayudar con el club en todas las facetas y nada, pues llevamos aquí desde el 2011, pero hace como 4 años pues tuve mi cambio vital, cumplí los 50 y dije, bueno, ¿qué voy a hacer los segundos 50? Y digo, bueno, yo ya he hecho mi carrera profesional por aquí, pues ¿por qué no me dedico a la esgrima y me lanzo a la piscina 100%? Y entonces, bueno, pues lo que era una actividad part-time, pues se convirtió en full-time. Y me hice cargo del club. Y al año me ofrecieron entrar en el equipo de entrenadores de la Universidad de California, San Diego, y al año siguiente pues me hice cargo del programa y hasta aquí hemos llegado. Bueno, hay que decir que ahora, Juan Ignacio, también estás involucrado de manera tangencial, pero involucrado en el desarrollo del equipo español también, ¿no? O sea, sí. Como mínimo colaborador. Colaborador, sí. Yo suelo ser muy voluntario para todas las cosas. Entonces, conozco a Ángel Fernández desde mi generación de toda la vida y bueno, pues llevamos tiempo colaborando. De él es el que he aprendido la mitad o más de lo que sé en el mundo de la espada. Y bueno, pues como tengo cierta facilidad también con herramientas de formación, por mi experiencia en el marketing y todo lo demás, pues le estoy ayudando a un poco estructurar los contenidos que están poniendo en el programa de formación de alto... como dicen aquí, es un mouthful. Es programa de formación continua de alto rendimiento. Eso. Y le estoy ayudando un poco con la estructura y con los contenidos para ayudar al desarrollo de entrenadores y tiradores en España, que es algo de lo que yo me beneficio porque un poco todos los sistemas que se están haciendo, los modelos tácticos, yo los aplico aquí en el equipo de la universidad y como que le paso las notas a Ángel, ¿no? Porque es en otro entorno diferente, pues un poco testear todas esas cosas que estamos desarrollando. Y es realmente muy interesante. No sé a vosotros, pero a mí me ha petado la cabeza, con toda la información. O sea, yo no sé cómo lo has hecho. Yo os he empezado a hablar y digo, madre del amor hermoso, yo no sabía que se podía hacer una vida. ¿Y tú lo has hecho en media? Es que sois muy jóvenes. Sí, todos sois muy jóvenes, incluido Willy, todos muy jóvenes. Ay,
Hostia, te vamos a invitar más, Juan Ignacio, te vamos a invitar más sin duda, ¿eh? Solo por eso. Pero yo lo empezaba a pensar antes de grabar y ahora lo sigo pensando. Yo creo que las horas del día de Juan Ignacio son más de 24. O sea, es imposible. Haces algo, duermes menos, no lo sé. O no comes, yo qué sé, hay algo ahí porque hay mucha actividad, ¿eh? en tu día a día. Puede ser. A mí me interesa saber una cosa y es ¿qué diferencia hay, si es que la hay, entre gestionar, dirigir o colaborar en la actividad de un club de esgrima en Estados Unidos y en España? Los clubs aquí son definitivamente diferentes. También lo he visto en Alemania, donde el modelo alemán, si quieres, de club, a veces es un poquito más parecido al español, ¿no? Digamos, en Europa hay un sentimiento normalmente de club más fuerte, es mi opinión, ¿no? Donde la gente se siente más identificada con su club. Muchas veces los clubs en Europa hay muchos que a lo mejor están ligados pues a un ayuntamiento, o donde entrenas es una sala que a lo mejor es semipública y cosas así. También hay más clubs privados últimamente, en los últimos años se han desarrollado muchos, pero un poco de ahí es donde venimos, ¿no? Aquí la esgrima en Estados Unidos es mucho más privada, básicamente. Es el modelo donde pues un entrenador o un grupo de entrenadores, o muchas veces un grupo de padres, pues desarrollan una estructura para montar un club de esgrima, ¿no? El sentimiento de club, con algunas excepciones, ciertamente en el club donde nosotros lo manejamos, estamos intentando hacerlo un poco más European style, si quieres, es con un sentimiento menor de club. Aquí el deporte es todavía mucho más individual, que va un poco con el país, ¿no? De que los americanos son muy individualistas y hay menos fidelidad al club, es más un poco, bueno, pues cómo me entreno yo, cómo avanzo y hasta aquí me vales y si no me voy a otro sitio, ¿no? Y eso es un aspecto, desde mi punto de vista, un poquito más negativo de cómo funcionan los clubs aquí. Hay excepciones, ¿eh? Hay clubs que es bastante grandes, incluso algunos que son fundaciones, que realmente hacen una labor muy importante porque también acercan y amplían hasta dónde llega la esgrima y para mí esos son los modelos un poco más a seguir que el típico club privado de los que hay muchos y que no necesariamente creo yo que expanden, digamos, la esgrima como a mí me gusta. Yo tengo una curiosidad. En tema de volumen de tiradores por club, o sea, aquí nos hemos encontrado que hay clubes con 10, 12 y hay clubes con 300, 400, como pueden ser el SAM o la SAMA. Incluso 600, que puede ser el CEM. Sí. La horquilla sigue siendo más o menos igual, ¿no? Entiendo que... Sí. O hay megaclubes. Es que yo me lo imagino... Everything is bigger in USA, ¿no? Sí, es como... Sí. Me imagino clubes como ciudades. Y no sé si realmente, bueno, yo estoy muy enamorado del sistema americano y lo idealizo un poco, o pasa como en todas partes de, no, hay clubes donde hay 20, 30 personas y los hay de más grandes. Claro. No, en ese sentido es parecido. Lo que pasa, que este país es mucho más grande, claro. Aquí esto es enorme y hay un poquito de todo. Hay clubs a nivel geográfico, si tú miras el mapa de Estados Unidos, pues hay estados en los que hay muy poquita esgrima. Te vas a Montana, es que la población allí es muy pequeña y hay nada, poquísimo. Y los clubs a lo mejor son tipo 10 personas. Pero luego hay clubs, pues sí, del estilo, como dices, a lo mejor del CEM en España, que tiene esos 600, pues hay unos cuantos que están a ese nivel, ¿no? Pero digamos, yo diría que la media de un club en general suele estar entre 50 a 150 miembros. Yo creo que esa sería más o menos la media, ¿vale? De lo que es el club en general. Y insisto, hay unos cuantos que son muy grandes, pero la media es esa. Y comentabas antes que en Estados Unidos hay esta visión más individual y que quizás es fácil que un tirador cambie de un club a otro por intereses o porque quiere un desarrollo específico. ¿Realmente hay tanta oferta como para que esto lo pueda hacer? Porque claro, esto me lo imagino trasladado a España, que quizás en Madrid sí que hay muchos clubs, pero te vas a Barcelona y la oferta es mucho más pequeña y ya no te digo, te pongo el ejemplo de otra ciudad de Vilanova. De Vilanova, que al final, si en Tarragona no estás bien, claro, tienes que pillar el coche 1 hora y media para entrenar 1 hora para entrenar en Vilanova, ¿no? ¿Hay tanta oferta
de clubs en Estados Unidos que te permite en un momento determinado decidir, oye, pues entreno aquí o entreno allá? ¿O será solamente en algunas partes de Estados Unidos? Hombre, evidentemente está más centrado alrededor de ciertas áreas, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo te digo el ejemplo de San Diego, que no somos el sitio más grande, pero somos el más chulo, por supuesto, de todo el país. Pero aquí tenemos como unos 8 clubs, ¿vale? De los cuales a lo mejor te diría que son 3 un poquito más grandes, que son las 3 armas, y luego hay un par de ellos más que hacen a lo mejor 2 armas, y luego alguno que está especializado en un arma o la otra, ¿no? Pero están bastante bien distribuidos geográficamente, pero sí que hay cambios de gente de club. Te vas un poquito más al norte, empiezas a ir hacia la zona de Los Ángeles y ahí tienes a patadas, ¿vale? Y ahí hay cambios constantes, ¿no? O te vas a la hora de San Francisco, hablando en un sentido amplio, ahí hay clubs muchísimos y todo, digamos, allá donde vayas hay más o menos clubs, evidentemente, eso es lo lógico, pero sí, hay un número bastante grande de clubs y suele haber, bueno, pues estas situaciones que te digo de que son un poquito, tampoco lo llevamos al extremo, pero yo es lo que he sentido, ¿no? En mis 3 experiencias en 3 países diferentes, el que el sentimiento del club está menos arraigado. Y lo ves incluso porque, para darte un dato, aquí los campeonatos de esgrima que son masivos e impresionantes, pero cuando hay muy pocas competiciones por equipos, no hay una liga de clubs como la que tenemos en España. Y cuando se hacen competiciones por equipos, está abierto a que, por ejemplo, Santi, Willy y yo hagamos un equipo, siendo de 3 clubs diferentes, y le ponemos un nombre. Qué bueno. Le ponemos llamada pista. Y competimos esa competición como llamada pista. Me mola. Qué buen nombre, tú. ¿No? Por decir, algunos se buscan unos nombres un poco peculiares, la verdad. Entonces, pero, ¿sabes? Yo lo he hecho, por ejemplo, en competiciones, yo estuve un par de años compitiendo en el circuito de veteranos y en la competición por equipos que hacíamos todos los años a nivel nacional, pues yo tiraba con uno de Colorado y con otro de Nebraska, que nos hicimos amigos a través de las competiciones y decidimos hacer un equipo. Y no teníamos, vamos, somos de 3 clubs completamente diferentes. Y entonces eso te da una indicación de que esa cultura del club, el equipo del club y tal es un poco más difuminada, es más individualista. Siendo, por ejemplo, tú entrenando ahí en la sección deportiva de la universidad, ¿puede ir gente de fuera a entrenar o son solo universitarios? No, eso está muy, muy, muy regulado. Como esto es a ver, en Estados Unidos, nosotros estamos hablando, lo que hago yo es lo que llaman un varsity team, que es de la NCAA o NCAA. Esto está súper regulado. Está regulado cuántas horas podemos entrenar, el tipo de entrenamiento que podemos hacer, todo. Yo me tengo que hacer un examen todos los años de un libro que es como, yo qué sé, 3 dedos gordo de normas que me tengo que aprender para poder manejar un programa de este estilo. Y ahí está totalmente prohibido, que es una limitación para mis propios estudiantes, que la gente de fuera pueda venir a la universidad a entrenar con nosotros. Hay pequeñas excepciones, por ejemplo, no a entrenar, pero podemos hacer pequeñas competiciones. Si eres de un equipo nacional, imagínate que el equipo nacional de espada viene a San Diego para ir a preparar la Copa del Mundo de Vancouver, que estamos en la misma zona horaria y pasan por aquí, pues yo puedo hacer una competición contra ellos, por ejemplo. Y de hecho lo hemos hecho. Los espadistas han venido a vernos en los 2 últimos años, este año también han venido a vernos el equipo de sable femenino. Y lo hemos hecho un día que van a la universidad, que es muy bonito, y entrenamos un poquito en conjunto y hacemos una mini competición por equipos entre el equipo universitario y un equipo nacional. Con equipos nacionales se pueden hacer ciertas cosas. Con gente de la calle, no. Lo que pueden hacer mis estudiantes es ir fuera de la universidad y entrenar adicionalmente en los clubs, ¿no? Ellos voluntariamente pueden hacer lo que quieran, pero en la universidad yo tengo que tener solo a gente que está en el equipo. Nos hablabas antes de ese sistema de deporte universitario del que hemos hablado mucho aquí de Estados Unidos, que nos parece como un modelo más a tener en cuenta a la hora de promocionar el deporte. Explícanos un poquito lo que nos decías antes de que es una actividad deportiva completa, ¿no? No buscan, lo que decías, unos resultados olímpicos, sino desarrollarse como deportistas. Sí, un poco el secreto de la esgrima de Estados Unidos es
es la esgrima universitaria. Esto es lo que marca el crecimiento de aquí. Para daros un dato, en Estados Unidos se ha doblado el número de federados en los últimos 8 años. Desde el 2012 al 2020 hemos pasado de 20.000 federados a 40.000. ¿Vale? 40.000, si conoces un poco las cifras, estamos hablando del nivel de Italia y acercándonos a nivel de Francia, ¿vale? En cuanto al número de federados. Y esto era impensable hace muchos años. Y lo que marca el crecimiento no es la esperanza de llegar al equipo nacional, de meterse en el equipo olímpico, porque aquí, como los números son tan grandes, la gente lo ve un poquito más lejano. Y bien, es la posibilidad real de hacer esgrima en la universidad, por dos motivos. Uno, que los programas de esgrima suelen estar en muy buenas universidades como la nuestra y eso te ayuda a acceder a la universidad, que aquí es algo muy importante, a qué universidad vas, marca un poquito tu vida. Y lo segundo es que la experiencia de hacer deporte en la universidad a este nivel, que es amateur, pero es, digamos, con una estructura casi profesional, es en la que no solo entrena la esgrima, tienes entrenadores digamos, de físicos que te van a equilibrar, que van a enseñarte realmente a cómo tienes que ejercitarte y evitar lesiones, que tienes médicos, que tienes fisioterapeutas, que tienes nutricionistas, que tienes psicólogos y eso evidentemente, aunque estés en el mejor club de Estados Unidos, no lo tienes, te lo puedes montar por tu cuenta, pero tú vas a una universidad y lo tienes, porque te dan los mismos recursos que si estás haciendo fútbol americano, baloncesto, voleibol. En el fondo, el equipo de esgrima es un equipo más y tiene acceso a la infraestructura de deporte universitario que existe aquí, en este tipo de programas. Y eso es muy atractivo, ¿vale? Y eso es lo que marca el crecimiento, en realidad, de la esgrima en Estados Unidos. Es lo que atrae. ¿Qué permite a las universidades tener esta infraestructura y poder ofrecer este tipo de soporte? El dinero. Entiendo que dinero. Sí, sí. Claro, pero ¿el dinero qué es? ¿Viene en términos de subvención? ¿Es parte de lo que ellos ya ingresan por la gente que estudia en su universidad? O sea, ¿de dónde viene la pasta? A ver, esto puede ser una conversación muy profunda, ¿eh? Pero la universidad, evidentemente, aquí en Estados Unidos es un negocio, ¿vale? Aunque sea público o privado. Mi universidad es pública, ¿vale? Pero la universidad aquí es muy cara, ¿vale? Y lo que hay es, evidentemente, para gente que tiene el dinero y no va a tener acceso a ayudas y no sé qué, van a pagar una cantidad muy importante de dinero. Habrá otro tipo de gente que será una combinación de ayudas y créditos. Aquí lo que hay es muchos. Tú vas a la universidad y pues la gente se endeuda como si estuvieras comprando una casa, porque es que tú vas a tener el mismo nivel de deuda, pero son créditos a muy bajo interés o sin interés que empiezas a pagar cuando empiezas a trabajar, ¿vale? Y acabas pagándolo durante muchos años. Y si te quedas en paro, pues dejas de pagarlo. Solo pagas mientras estés trabajando. A ver, entonces, si vosotros os acordáis de los Obama, que fueron a Harvard, me parece, los Obama acabaron de pagar sus créditos universitarios 10 años antes de entrar en la Casa Blanca, ¿vale? Es como la hipoteca que te sigue en la vida. Entonces, eso es una manera. Evidentemente, también a nivel de deporte hay becas deportivas también, ¿vale? En la esgrima, las hay, no te creas que hay muchísimas, porque hay mucha gente que viene con expectativas de que es muy fácil conseguir una beca deportiva en la esgrima y no es tan fácil. Haylas, pero a lo mejor no te cubren todos los gastos, es solamente una beca parcial y es así como funciona. Entonces, la universidad tiene muchos recursos en general y genera bastante dinero. Y cada universidad lo hace de una manera diferente, ¿vale? Nuestra universidad, por ejemplo, es muy buena en todo el campo médico y también de ingeniería. Entonces, nosotros, por ejemplo, aunque somos una universidad pública de California, pero pues a nivel de ingeniería, por ejemplo, trabajamos mucho con empresas tecnológicas. Entonces, nosotros hacemos investigación combinada con empresas, ¿vale? Entonces, es decir, como si quieres, parte de la investigación y desarrollo de una empresa se hace conjuntamente con una universidad y eso genera ingresos para la universidad. También en el campo médico nosotros tenemos un montón de hospitales y nuestro sistema médico es muy bueno, ¿vale? Y eso también genera muchos recursos para la universidad que se repercuten en toda la educación, digamos, médica y de campos biológicos que tenemos, en lo que también somos muy famosos, ¿no? Entonces, se generan estos ecosistemas, si quieres, sinérgicos, donde se genera dinero.
A nivel atlético, lo que suele ocurrir, las grandes universidades que son famosas por sus programas, no necesariamente académicamente, pero sí deportivamente, pues generan mucho dinero con el fútbol americano y el baloncesto universitario. Esos son los deportes que generan dinero. Y el resto de los deportes vivimos de ellos, básicamente. ¿Sabes que yo estuve a punto de ir? Bueno, en general, no sé si tú lo sabes, a San Diego. No me digas. Yo me metí justo fue antes en la crisis del 2008 y se paralizó todo. Pero yo estaba preseleccionado para ir a la UCLA y a San Diego con una beca mixta de estas de que pagaban la mitad o lo que fuera. Entonces, lo había hecho a través de una empresa que se dedicaba a esto, a poner en contacto universidades y tal. Y nada, se ve que la de... ¿Pero con San Diego o con Los Ángeles? Que me has dicho UCLA. Ah, no, la de San Diego, ¿La mía, entonces? Sí, no sí, estaba sí. yo entonces... Claro, 2008, hubiera sido un alumni nuestro. Pero mira, esos giros del destino que al final no salen. Voy a ver si te encuentro en nuestro sistema, porque tenemos todos los datos de toda la gente por ahí. Pues mira, tuve una entrevista pero se paralizó. Al final, como fue esto el catacrack, se paralizó todo. Y nada, no. También me hacían pagar, los de la empresa esta, me hacían pagar unos 3.000 euros por ponerme en contacto de no sé qué, sí, la gestión y tal, y no había... No me quiero meter con las empresas estas que también hacen buen trabajo de divulgación y todas esas cosas, pero al final el proceso es bastante sencillo. Te tienes que poner si tú en la página web buscas cualquier universidad de los que tienen programas de esgrima y buscas un poco cuál es el proceso y tienes que rellenar un cuestionario y luego ya te pones en contacto, es bastante sencillo establecer la conversación. No es un misterio. Yo todos los días hago 2 o 3 entrevistas a candidatos de todos los lados. Me pongo en el Zoom. Nosotros tenemos un amigo que era profesor en Orange Country. Sí. Y hice eso con la de Orange. Pero bueno, ya ves, al final se desinfló todo el asunto. Vaya. Pero sí, podrías haber sido mi entrenador. Porque en aquella época yo no estaba ni siquiera en 2008. Y no creo que hubiera durado tanto en la universidad, también te lo digo. Yo creí que Willy era el más mayor de aquí, pero por los datos que me estás diciendo, Santi, me parece... Yo soy un viejo joven. Yo soy un viejo joven. Vale. Yo he vivido mucho en muy poco periodo de tiempo. Vale. Willy ha vivido mucho porque es muy mayor. Exacto, sí. La vida trepidante de Santi. Esto da para otro podcast con otro nombre diferente, ¿eh? Bien. Lo escucharé, Dan. Hablando de esto de la financiación, porque yo creo que es uno de los grandes temas cuando hablamos de la esgrima y hablo con entrenadores y gente que hace como los programas de tecnificación de los que hablabas antes, de cómo sostener la esgrima y el modelo deportivo en España. En general, en todos los deportes minoritarios nos afecta también a la esgrima. En una entrevista hace unos años para el primer Congreso Nacional de Esgrima, estaba leyendo, y decías que si la esgrima se anclaba en el modelo de la subvención no tendríamos futuro. Entonces, ¿qué alternativa en España te parece más viable teniendo en cuenta que tú has trabajado pues con el modelo estadounidense, el universitario y de club, y el alemán? ¿Qué alternativa te parece más viable para España? ¿Qué tendría, en tu opinión, que hacerse? Cuando hablo yo, o hablaban, lo que me has sacado, fíjate, aquello no me acordaba ni todo del primer congreso aquel. A ver, quizá la frase es un poco radical. Evidentemente siempre puede haber ayudas y un modelo más híbrido, público y privado en ese sentido, ¿no? Pero depender puramente de la subvención o que nos lo paguen todo, tiene sus limitaciones. Y yo lo vivo también porque nosotros estamos muy cerca de México, por ejemplo, y el modelo de la esgrima de México es puramente subvencionado y cada 2 por 3 entra en crisis y es una pena porque ves a los chavales que muchos de ellos vienen a entrenar a nuestro club porque estamos en la frontera aquí y ves las subidas y las bajadas precisamente dependiendo de eso, porque aparte luego acaban siendo a veces el capricho de quien te da la subvención, no solamente por una cuestión puramente económica. Entonces, todos los modelos tienen sus limitaciones. Yo lo que creo que
que hay que buscar un poco lo que podría encajar en España de cara al futuro. Y siempre se ha hablado, vemos a otros países que siempre nos parece que lo hacen mejor. Pues el típico modelo de los italianos con las salidas profesionales que les dan, con lo de los carabinieris o la policía o lo que fuera, que sabemos que eso les ha dado mucha salida de que puedas mantenerte en una carrera deportiva durante más tiempo porque tienes una alternativa profesional. Evidentemente, el modelo aquí en Estados Unidos se basa en lo que estábamos hablando de esa posibilidad de tener acceso a una buena universidad y tener una formación académica y profesional en la universidad al mismo tiempo que sigues desarrollando tu faceta deportiva. Entonces, eso tiene mucho valor. Yo no sé exactamente, porque la universidad en España es muy diferente, pero sin tener la solución, yo creo que se puede ahondar más en realmente hacer que la gente que se dedica con más intensidad al deporte no tenga que renunciar a una educación de calidad, ¿vale? Y las ofertas que hay en España para poder hacer eso son un poco limitadas. Empieza a haber cosas, pero son bastante limitadas, ¿no? Hay algunas universidades ahora privadas que en España lo están haciendo y están enfocando mucho los deportistas, incluso colaboran con el Consejo Superior de Deportes en ello, pero debería haber más, incluso universidades públicas que lo hicieran. Y yo creo que si empezamos la casa por ahí y empieza a haber más deportistas de alto nivel que siguen su carrera universitaria y se siguen formando, no necesariamente en el deporte, en la faceta que quieran hacer, pues poco a poco podemos incluso acabar en la que realmente empiece a haber una competición universitaria de calidad, de que tenga, bueno, que cubra un espectro amplio, no solo un nivel, digamos, más recreacional, que también está bien, sino a un nivel incluso de alto nivel. Y yo creo que eso podría ser precisamente acabar un modelo más parecido al que tenemos aquí, pero al ser en España, evidente, sería mucho más asequible de lo que es el modelo que tenemos aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso podría ser una idea a desarrollar y yo creo que hay pequeños brotes en España que pueden ir en esa dirección y yo creo que estaría muy bien. Estamos hablando de diferentes experiencias de la esgrima en diferentes sitios y como tú bien apuntabas cuando hablábamos de la parte de Estados Unidos y el tema de la pasta, que decías que esto daría seguramente para una conversación larga y tendida porque son modelos no solo económicos sino socioculturales completamente diferentes. Pero sí, hay un elemento que creo que es importante destacar, que es la colaboración entre países dentro del mundo de la esgrima. Y nos gustaría que nos contases un poquito más sobre uno de esos proyectos a los que tú dedicas en tu hora 25-26 del día y que nos cuentes un poco más de qué se trata y con qué objetivo lo hiciste, que es el Global Fencing Network. Esto pues es una idea muy, muy, muy sencilla, sobre un parámetro muy, muy sencilla. Es sobre la base precisamente de algo en lo que yo creo mucho, que es la colaboración. Y la colaboración a nivel base entre clubs de esgrima. En el fondo, la Global Fencing Network es una base de datos abierta, no es todo una iniciativa sin ánimo de lucro, no se mueve ni una sola peseta, perdón, que soy muy antiguo, ni un solo euro, ni un solo dólar, ¿vale? Es simplemente una especie de declaración de intenciones de que cualquier club que se registra ahí, tiene que ser un club real y yo lo compruebo y todo lo demás, está, digamos, como listándose para decir, yo quiero colaborar con otros clubs, estén donde estén. Y lo hacemos con una pequeña excusa, una premisa muy práctica que es muy atractiva. Es, yo tengo un club muy pequeñito y si yo soy parte de la Global Fencing Network, mis miembros de mi club, cuando viajan y exploran sitios por el país o en otros países, pueden ir a la página web, buscar qué clubs de esgrima hay donde voy a estar y el club que es parte de la red, pues te recibirá con los brazos abiertos y no te cobrará nada por simplemente ir a tirar, lo que es tirar unos asaltos, ¿no? Lo que sea, una pool abierta o lo que tenga el club abierto o disponible para tirar, no para tomar clases o cosas así, pero para lo que es tirar. Y esa es la premisa en la que yo siempre pensé, bueno, pues yo tengo un club aquí pequeñito en San Diego y yo le puedo decir a mis miembros que en el fondo ellos tienen acceso, y esos son los datos, a 200 clubes de esgrima en 40 países. Es decir, yo soy un club chiquitín, aquí en el medio de la nada, pero soy como una especie de multinacional, porque tengo acceso a 200 clubes en 40 países. Y eso es algo muy atractivo, que hace
digamos, que la gente vea, oh, esto es diferente. ¿Ah? Y yo sí, bueno, pues sí, de vez en cuando voy y lo bonito de la esgrima, lo es mi propia experiencia personal, es la cantidad de gente que conoces en distintos países cuando tienes esa oportunidad, o en distintos sitios, en distintas regiones o autonomías. Y eso es un poco la premisa de esta iniciativa. Entonces, yo lo empecé así, poquito a poquito, empecé a montar un poquito la estructura, las normas, lo que queríamos hacer, que son súper sencillas, y empecé a contactar clubs. Y de repente un día, ¡pum!, aparecí con 50 clubs que habían dicho que sí, y eso se empezó a expandir y ya llevamos 200, ¿no? No es que tengamos un nivel de actividad de que hagamos, de que nos coordinemos, les mandemos tropecientos mil mensajes, no, es la premisa simplemente de estamos abiertos a colaborar. Y yo a través de ello, pues hemos hecho muchas actividades con otros clubs, simplemente queremos buscar algo, vamos a ir a algún sitio, o tengo, por ejemplo, algunos de nuestros tiradores más destacados que van a ir, que quieren hacer el circuito cadete europeo, por ejemplo. Pues yo lo que he hecho es contactar, quieren ir una semana antes para quitarse el jet lag. Pues yo contacto con los clubes de la red que están cerca de la competición y les digo, oye, mira, somos nosotros de San Diego, ¿os acordáis de la Global Fencing Network? Voy a mandar un par de tiradores allí, les podéis, digamos, dar un poco de cariño. Y bueno, pues te dicen que sí y les abren las puertas. Y eso en el fondo, pues es un tema simple, pero súper bonito. Qué bueno, acabas de tener un club más. Yo ya, mira, cuando llegue al club... Claro, pues nada, Global Fence, ¿cómo era? Globalfencing.net. Te pone y te registras, dice register the club, pum, y ya está. Y te metes y apareces en la base de datos. Tiene 2 botones la página web. Ya, a eso llego, con Ignacio. Ahí, dejándoselo fácil a Santi para que no se líe. Puedes poner un pie de página debajo de cada botón. Santi, este no, este. Y ya ahí ya estaría perfecto. No es como, vale. No voy a hacer hincapié. Pero un poco, insisto, la colaboración es el tema clave, porque hablábamos antes de que si los clubes se pinchan unos a otros, si se quitan alumnos y cosas de este estilo. En el fondo, mi competencia, si yo tengo un club, no es otro club de esgrima. Ni siquiera es otro deporte. Mi competencia es el que alguien a lo mejor no tenga los recursos para hacer deporte. Mi competencia es que alguien no tenga la posibilidad de compaginar su actividad académica con su actividad deportiva. Esa es mi competencia. Esos son los problemas con los que yo tengo que luchar. No que si entran en un club de esgrima u otro. Lo que tenemos que hacer es crecer el deporte en general y la esgrima en particular. Y esta es la filosofía que yo intento seguir y la que marca. Y esta pequeña iniciativa aquí, pues es algo un poco ilustrativo, si quieres, ¿no? De buenas intenciones. Bueno, también sigues un poco ligado a la esgrima de competición a través de tu hijo, Diego Calderón. Queríamos decir esto porque muchas veces tenemos a entrevistados que son familia de tiradores o que sus padres hicieron esgrima y demás. Y yo quería saber cómo cambia esa visión de ser padre de un esgrimista. Cambia que te llevan muchos disgustos. No, y muchas alegrías también, evidentemente. Pero no, es una motivación y es parte por la que yo en un momento dado decidí como dejarlo todo y dedicarme a esto a tiempo completo. También fue un poquito pues que a través de él pues me involucré mucho más. Como Diego está ahí, ha estado en el equipo nacional junior y está ahora peleando ahí para seguir ahora en sub-23 y en senior, y vive en Madrid ya desde hace un par de años. Pues a través de él, pues es como precisamente también he reforzado un poco mi relación con el equipo nacional, con Ángel, y he aprendido un montón. Yo digo que yo aprendo de mi hijo constantemente, ¿vale? Y él, aparte, tiene esa característica de que es un tío muy, muy analista también, que le gusta no solo practicar la esgrima, sino que le gusta analizar la esgrima. Y bueno, pues eso es una cosa que compartimos y que a mí me ayuda un montón, digamos, como entrenador, tener esa faceta y esa colaboración. Yo le pregunto un montón de cosas y cuando ponemos algo en marcha nuevo o entendimientos, pues le uso un poquito como referencia. Y bueno, pues es algo interesante. No es fácil en un momento dado, pues ser entrenador y padre. Es algo muy complicado. ¿Vale? Y yo hay un momento dado en su carrera deportiva en la que yo
opto por ser lo menos entrenador posible suyo, ¿vale? Y ser un poco más como ser más padre que entrenador. Y yo creo que eso nos ayuda en nuestra relación, ¿vale? Y eso es, digamos, una de las cosas que tienes que hacer. Es bastante complicado hacer las dos cosas, porque en el fondo, como hijo, pues a tu padre no le puedes, no, la relación de entrenador-padre es muy diferente, ¿no? Y no puedes simplemente siempre separarlo. Entonces, es una de las cosas a las que nos hemos tenido que ir adaptando a lo largo de los años. No, ser padre ya es difícil, ser entrenador también lo es, combinar las dos yo creo que es una cosa exponencial, debe ser complicar las cosas, no por complicado. 2, sino por 4, por 5, por 6, ¿no? Y yo admiro a la gente que ha sido capaz de hacerlo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la relación que tienen Manuel y Julen es muy interesante. A ver, yo admiro a Manuel y a Julen porque son padre e hijo, entrenador, alumno y trabajan muy bien juntos, ¿vale? Entonces, pero yo creo que en ese que es algo difícil de hacer, la verdad, es algo difícil. Juan Ignacio, oye, estaríamos hablando contigo horas y horas. Yo creo que hay muchísimas cosas que nos encantaría saber de ti, pero como le decíamos a Yuri, en algún momento tenemos que cortar. Pero antes de marcharnos, te tenemos que lanzar la pregunta a la cual ya estás preparado, ¿eh? Porque ya sabemos que ya sabes que te vamos a preguntar esto. Sí, sí. ¿A quién quieres que traigamos a Llamada a Pista? Pues mira, yo creo que un área, habéis hecho un trabajo excepcional en ir trayendo gente con distintos ángulos, ¿no? Pero este pequeñito ángulo que si quieres que he abierto yo de cómo compatibilizas una carrera profesional o tu desarrollo académico con la esgrima a cierto nivel, pues yo creo que es un tema interesante de ofrecer a la gente pues distintos modelos que la gente ha ido siguiendo, ¿no? Entonces, para mí hay dos tiradores que tuvieron muchísimo éxito en el sable, precisamente. Aquí somos todos muy floretistas, muy espadistas, pero si hablamos un poquito del sable, que tuvieron mucho éxito y que luego han desarrollado una carrera, completaron sus carreras académicas y tienen una carrera profesional un poco fuera de la esgrima, que son Jaime Martía y Jorge Pina, que pertenecen a la misma generación. Y yo creo que esos son dos buenos referentes para entender un poco cómo lo hicieron ellos, que no simplemente a lo mejor no con las condiciones perfectas para poder compatibilizarlo, pero mira, consiguieron lo que consiguieron, que es increíble, y pudieron desarrollar esa carrera, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos muy buenos referentes para la gente que está haciéndolo ahora. Jorge Pina, que de hecho yo creo que fue la primera persona que nombramos en este podcast, en Llamada a Pista, en el episodio primero. Creo que Santi explicaba una de aquellas historias en la que Jorge Pina decía desde cuándo hace que tú no juegas con una espada, ¿no? O cuándo dejaste tú de jugar con espadas. Creo que era la anécdota que contaba Santi, ¿no? Juan Ignacio, oye, recogemos este reto y gente muy interesante que creo que también debería pasar por este programa. Y nada más, muchísimas gracias por levantarte tan pronto por la mañana, que supongo que en tu jornada habitual pues ya es así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y haber compartido tus experiencias, que nos parecen muy interesantes para nosotros y seguro que para la audiencia. Y oye, una vez conectados, seguro que te volveremos a pedir a pasar por aquí en algún momento. Muy bien, cuando queráis. Muchas gracias y ha sido un honor y un placer porque, insisto, soy admirador vuestro. Y nosotros tuyo ahora mismo. Desde luego, el número 1 en Estados Unidos. No hay nadie que os siga más que yo aquí, ¿eh? Eso está clarísimo. Y nosotros encantados. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós, gracias. Muy bien, oye, un nuevo invitado para esta tercera temporada con un contenido muy interesante. ¿Qué es lo que más os ha gustado, os ha interesado o os ha sorprendido de lo que nos ha dicho Juan Ignacio? Yo me quedo con una cosa. Siempre estamos hablando a nivel de esgrima, ¿no? De técnica o de táctica o de didáctica de diferentes países, ¿no? Cómo funcionan, como estilo italiano, escuela francesa, ¿no? Y es la primera vez que podemos hablar de funcionamiento de un club o de funcionamiento de una estructura de otro país, ¿no? Que parece mentira que tengamos muy interiorizado introducir elementos técnicos, tácticos, de didáctica dentro de nuestro día a día y que se nos pase por alto el introducir funcionamientos de otros países, que yo creo que, como dice Juan Ignacio, la sociedad americana tiene sus cositas, pero lo que funciona muy bien, ¿no? Y el sistema deportivo funciona muy bien. Sí que es verdad que hay que dar ese paso a lo privado,
que creo que se está dando, como él comentó, ¿no? Cada vez hay más salas privadas que no dependen directamente de las subvenciones, y eso sí que te da una libertad de movimiento y una libertad a la hora de decidir tu camino muy grande, y yo lo estoy viviendo ahora. Entonces sí que es verdad que yo siempre me he fijado mucho en el modelo americano en esto, a nivel de club, pero hostia, si conseguimos dar ese pasito más, ¿no? A nivel universitario o a nivel de competiciones, con todo el espectáculo, con todo lo que mueve, creo que podemos dar un salto cualitativo muy grande, y de ahí están los números, ¿no? Que la esgrima, un deporte que a priori en Estados Unidos podría ser igual que aquí, ¿no? En seguimiento, tal, ha conseguido duplicar sus federados, y además de estar visible en cadenas de primer nivel como la ESPN, ¿no? Que es lo que nuestro Eurosport, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos los que nos dedicamos a la esgrima profesional, y los que, sobre todo los que nos hemos echado un club a las espaldas, podemos ver y podemos vislumbrar un poquito nuestro futuro o el camino a seguir en otros países. Y yo creo que Estados Unidos en este sentido nos puede dar muchas ideas de cómo podemos llegar a trabajar. Yo, por un par de cosillas, una por matizar a Santi, al final una cosa que entendí a Juan Ignacio de la entrevista era que los distintos modelos deportivos, hablando a nivel macro, ¿no? A nivel escuela, digamos, tienen mucho que ver con la idiosincrasia del propio lugar, ¿no? Entonces, está bien que nos fijemos en el modelo estadounidense, conocerlo, en el modelo alemán, que él también estuvo en Alemania, y conocerlo, pero queda en la esgrima española encontrar un camino propio, con la idiosincrasia española, que a lo mejor tiene más que ver con la italiana. Ese individualismo del que hablaba él, esa sociedad individual, a mí no me parece apetecible personalmente, pero sí que podemos coger cosas de ahí, ¿no? Como decía Santi. Entonces, por matizar, que tenemos que encontrar un camino que nos sirva a nosotros, cogiendo ideas, por supuesto, de otros modelos deportivos que existen en el mundo. Y ahí viene la parte que más me gustó de preparar la entrevista y de hablar con él, que es esa colaboración internacional, ¿no? Esta Global Fencing Network, que me flipa, es la colaboración internacional, porque creo que está funcionando muy bien, ¿no? Vemos a entrenadores que se juntan con entrenadores italianos cuando vienen de concentración y que aprenden un montón de cosas y que van aplicando ciertas cosas de sus entrenamientos. Vemos a equipos nacionales y no equipos nacionales y clubes que hacen campamentos, que hacen intercambios con otros países, y vemos a tiradores que están yendo a otro país, ¿no? Esta semana sabíamos que Teresa Díaz se va a Frascati, igual que hizo María Mariño y Carlos Llavador o Nacho Breto. Entonces, esa colaboración internacional yo creo que está favoreciendo mucho y nutriendo mucho a la esgrima española y en general a todas las esgrimas del mundo. Está haciendo una hibridación que es muy interesante ver, y que hace un aprendizaje común que a mí me parece súper importante y que es necesario. Yo te voy a matizar ahora a ti. Dime, Santiago. Que eres la única que puede dar matices. No, completamente de acuerdo. Lo que yo me refería no era tanto a nivel deportivo, sino como a nivel estructural. Entonces, sí que es verdad que, ¿qué pasa? La estructura italiana, que es lo que decía él, ¿no? Ya estaba el Estado metido, ¿no? Te da la posibilidad de ser militar, o te da la posibilidad de ser carabinieri. Yo creo que eso en estos momentos a nosotros nos queda muy lejos, básicamente porque no veo este camino de que el Consejo Superior de Deportes no lo veo muy por la labor de dar esta salida, ¿no? Nosotros tenemos algo muy, muy bueno, que es el ADO, como lo comentó Julen también, pero es esto, ¿no? Ese es el lado o el modelo italiano está orientado únicamente al alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Tú
llegas a ser carabinieri o llegas a meterte en el ejército si estás en el equipo nacional. ¿Qué pasa con toda la gente que no puede optar a eso? Entonces sí que creo que a nivel privado podríamos dar esos pequeños pasos buscando una hibridación. Eso estoy completamente de acuerdo que todo eso responde a un contexto sociocultural. Pero creo que podemos estar más cerca, curiosamente, del modelo americano porque parte de los clubes y no parte del Estado. A mi entender, porque yo he tenido la suerte también de poder disfrutar de estas ventajas, ¿no? Cuando era mi etapa junior de competición, que a mí me lo pagaban todo, me daban material, pero sí que es verdad que ahora, en este momento, donde se miran todos los céntimos, el club debe coger, como se está cogiendo ahora, este relevo, ¿no? Este testigo de esta potenciación de lo que es la base. Y fijarnos en este modelo privado que depende de los clubes, creo que está un pelín más cerca o es un pelín más fácil que no depender del Estado. Y una vez que tengas ese músculo privado, se puede optar a una palanca de cambio con el que involucre ya ayuntamientos, diputaciones o al mismo Consejo Superior de Deportes. No sé, también son yo que sé, utópicos, ¿no? Estos pensamientos, porque creo que todo el mundo, que más que menos, lo ha intentado, pero sí que ahora es la primera vez que se están abriendo más clubes que no dependen tanto de salas municipales o de subvenciones públicas y que la gente se lo está echando cuentas y está pasando de ser un modelo de supervivencia a un modelo empresarial, que es la primera vez que yo me encuentro que son empresas deportivas, ¿no? Como podría ser, como lo tenemos muy masticado en el fútbol o en el baloncesto, pues, ¿por qué no en la esgrima también, no? Bueno, sobre todo porque al final vivimos en un estado que se basa en una economía capitalista. No sin control, no desbordada, pero capitalista en el fondo. Con lo cual, en este contexto, y ya no entraré a debatir sobre cuál es el mejor sistema económico para un estado, ¿eh? Yo creo que esto es otra conversación que no toca, ¿eh? Pero sí que en este contexto, al final, seguramente el mantener un tipo de subvención pública para sostener un deporte, un club o una actividad se puede convertir en pan para hoy, hambre para mañana. Cuando en un contexto como este lo que tienes que preguntar es qué es lo que quiere el público, qué es lo que quiere la gente que hace deporte y acercarte a ello lo máximo posible. ¿Vale? Y esto suena muy fácil de hacer, evidentemente no es nada fácil, no es nada sencillo, pero yo estoy de acuerdo que la mentalidad debería ser que de alguna manera la subvención pública y la ayuda pública debería convertirse en un elemento adicional, que si lo puedes tener perfecto, pero no puedes vivir de ello, porque es como mantener viva una cosa de manera completamente artificial, por lo menos en un contexto capitalista, ¿eh? Esto en un contexto Yo iría, no. iría más allá, que es eficiencia en la gestión. O sea, realmente a nivel público se tiene que mejorar en todos aspectos en España, pero bueno, es otro debate, y la eficiencia en la gestión de esos recursos. Entonces yo creo que si se utilizasen de forma más eficiente, que como dices, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, el sistema público o semipúblico se mantendría. Y creo que por idiosincrasia y por ideología es que estamos en las antípodas de Estados Unidos a nivel social. Entonces, no sé hasta qué punto se podría utilizar. Sí es cierto que un modelo híbrido podría dar más facilidades en ese sentido, ¿no? Es verdad que depender de ayudas en un deporte minoritario como es la esgrima, y dentro de ese deporte minoritario hay 3 deportes, porque realmente son 3 armas, que se desarrollan de forma distinta respecto a resultados, respecto a cantidad de gente que las hace y demás, es difícil. Llegar a un modelo estadounidense en una sociedad que sí, que estamos dentro de un sistema capitalista, pero en la que el estado de bienestar y la implicación del Estado es fuerte, a pesar de que no tengamos dinero, a pesar de que tengamos una deuda muy alta, el concepto de estado de bienestar está muy arraigado en las personas, me parece difícil. Por eso digo que
que España va a tener que encontrar su camino igual que lo ha encontrado Estados Unidos y que le funciona bien, porque si copiamos totalmente pues el modelo estadounidense o el modelo italiano, no va a salir bien. O sea, al final, si no tienes los recursos o la forma de hacerlo, es imposible. Entonces, es un debate que se tiene mucho y que se debe tener, y se debe tener en todas las esferas si queremos que la esgrima llegue a ser, no como el fútbol obviamente, pero sí un deporte que se pueda sostener por sí mismo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Realmente se tiene este debate o es más un chascarrillo que soltamos? Yo me lo he encontrado, ¿eh? O sea, cuando he tenido que ir a ayuntamientos, obviamente, yo pongo el ejemplo de mi club. Sinceramente, mi club recibe una ayuda anual prácticamente irrisoria, ¿vale? Entonces, la idea con la que yo monté el club era de no depender de esta ayuda para nada. Es decir, mi club sobrevivirá teniéndola o no. Pero esto es un debate que realmente se tiene, porque sí que es verdad que yo lo he hablado con mucha gente, pero ha sido más un chascarrillo que una idea que vaya cuajando. Entonces, yo creo que sí que es verdad que se tiene que tener, pero que realmente, por lo poco que yo sé, no se ha tenido nunca donde se tiene que tener, ¿no? Que es en estos, eh, pues, federaciones, Consejo Superior, gobierno, ayuntamientos mismos. Entonces, creo que hemos entrado o tenemos una dinámica. Obviamente, el estado de bienestar tiene sus pros y también tiene sus contras, ¿no? Porque también esta comodidad que puede generar, ¿no? El que te llueva dinero, eh, hablando mal, que te llueva dinero anualmente, quizás también tiene un punto de propiciar la comodidad de los clubes, ¿no? Y bueno, ¿para qué voy a buscar patrocinadores? ¿Para qué voy a buscar eh, elementos extras de dinero si ya tengo un ayuntamiento de turno que me está soltando la pasta o como creo entender en Madrid, que en Barcelona no tanto, pero en Madrid con las ligas y con todo esto, creo que ahí se mueve mucho dinero. Entonces, bueno, yo soy un poco más crítico en este sentido. Comparto contigo lo del estado de bienestar y comparto contigo que lo público está metido, pero estoy un poco en desacuerdo con que se mantenga en este sentido, porque también lo que digo, propicia a la comodidad y propicia un poco al que no se haga este pensamiento crítico de decir, oye, ¿cómo podemos ganar más? ¿No? Y quizás ganar más, dependiendo del estado, es un camino que tiene un recorrido muy corto, porque más de lo que nos están dando ahora es complicado. Es complicado por no decir imposible. Bueno, lo que iba a decir antes, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de tú y yo podemos tener este debate y lo podemos tener 1000 veces, pero mientras no sea en una esfera en la que se pueda cambiar cosas, no tiene sentido. O sea, realmente si no se hace a nivel federación y demás. Y ahí viene lo que decía de la gestión. O sea, realmente se tiene que exigir transparencia. O sea, de dónde van esos recursos, qué se está haciendo por promocionar el deporte más allá de canales oficiales, y ligar esa ayuda o esa inversión que se haga a unos ciertos parámetros, que no soy yo quien para ponerlos, ¿eh? O sea, eso requiere un estudio muy, 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 muy profundo que debería hacer, considero, la federación, si queremos crecer. O sea, si ese es el objetivo. Si lo que queremos es mantenernos, siempre va a ir a la baja, ¿no? Si pones el listón alto y te quedas un poco, bueno, pero si lo pones bajo, no vas a llegar. Entonces, precisamente por ahí va lo que decía yo de la gestión. Vamos a mejorar la gestión de lo que tenemos y a ser más transparentes con lo que utilizamos, ¿no? Y a partir de ahí trabajar. Oye, no, pues esto no es suficiente. O sea, vamos a intentar optimizar al máximo lo que tenemos a nivel público, ya no es suficiente. Y ahí entra el debate de qué hacemos ahora. Pero mientras no se plantee ni siquiera el debate o la exigencia
de transparencia, de mejorar la gestión deportiva y de recursos, poco se puede hacer. O sea, si no se mejoran los programas de tecnificación, si nos quedamos anclados ahí, ese debate de si tenemos que hibridar el modelo de financiación o de estructura, no va a suceder. Esa es mi opinión. Y quiero hacer una puntualización y con esto acabo. No es algo que suceda solo en la esgrima, es un tema que, por lo que yo he podido hablar con otros compañeros de cualquier deporte, siempre sale lo mismo. O sea, siempre salen las mismas carencias o los mismos conflictos o los mismos puntos, ¿no? De decir, ostras, pues también pasa en mi federación, también pasa en mi deporte, también no es algo exclusivo de la esgrima, sino que es, como ha dicho Maribel, es algo propio del funcionamiento del deporte en España, que creo que debería hacerse un pensamiento y tendría que hacer yo personalmente creo que debería hacer una evolución si queremos dar más alegrías, ¿no? con el deporte, que ya si tal como estamos es una pasada los resultados que tiene España como nación en cualquier deporte. Si tuviéramos, yo creo, este punto extra, seríamos una potencia mundial. Pues mira, tú lo comentabas antes, pero una buena pregunta que nos podríamos hacer es ¿a quién podríamos invitar de la federación o del organismo que toque para hablar de este tema? Porque este tema es muy relevante, como decía Santi, y la pregunta que se planteaba, si se debate esto o qué respuesta nos podría dar alguien que estuviese en algún estamento con la posibilidad de poder hablar de esto, ¿no? No sé, ¿a quién creéis que podríamos invitar? Esto es complicado, porque aquí se mezclan muchas cosas. Para bien o para mal, España está montado en multitud de capas, ¿no? Capa municipal, capa diputación, capa autonómica, capa nacional. Claro, que todos dan riendas de menos a más, ¿no? Entonces, ¿dónde estableces el inicio? ¿Qué funcionamiento hay que cambiar? ¿El ayuntamiento? ¿La diputación? ¿La autonomía? El Consejo Superior de Deportes o la Federación Española? Claro, entonces yo creo que la misma estructura que tenemos hace que este debate se tenga que dar paralelamente en muchos ámbitos. Y eso creo que es lo que hace lo más complicado de tener un debate serio de esta índole, que es el hecho de todo trabaja coordinado, todo trabaja paralelo, pero todo trabaja de manera autónoma. Entonces, es complicado. Y yo creo que invito a la gente a que nos escriba o que nos contacte diciendo qué sería un brainstorming, ¿no? ¿Qué sería, cómo lo harían ellos o qué sería importante para ellos? Porque al final todo esto se refleja en qué es lo que estamos buscando. Pues el beneficio del deportista, ¿no? Y creo que pocas veces se ha pedido la opinión del deportista en estos temas y creo que, hostia, si al final nos tenemos que mover y invertir tiempo, invertir recursos, invertir en los que son los tiradores también tienen que ser una parte activa en este debate. Yo invito a la gente que se ponga en contacto, que escriba comentarios de, oye, pues podría hacerse esto, lo otro, no estoy de acuerdo. Y creo que se puede generar un debate interesante. Ahora que podamos cambiar el mundo establecido y generar un nuevo orden mundial, pues ahí ya queda en manos de Willy y sus mecenas. Llamada pista como defensor del pueblo esgrimista. Los mecenas y el llamada pista podrán mover montañas. Sí, con la mente y con el corazón. Bueno, con estos consejos y esta declaración por parte de Santi para abrir un debate y un brainstorming por parte de todos los que queráis participar, nos despedimos hoy. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, Instagram, Facebook. Estamos en Telegram con un grupo muy activo.
Y también lo podéis hacer en la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras en Spotify y en iVoox. Y ser mecenas si quieres. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.